Bienvenidas y bienvenidos al curso de Matemática Básica del Programa Académico Preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy la ingeniera Marta Castillo y soy la encargada de impartir el curso y junto con ustedes lograr reforzar sus conocimientos en la materia. El módulo de hoy es la segunda parte de la segunda unidad, referente a los sistemas de numeración posicionales. Eso es dando continuidad al módulo número 1 de esta unidad, que era sistemas de numeración no posicionales. En los sistemas de numeración posicionales, como su nombre lo indica, la posición es sumamente importante. La posición en relación de las demás cifras. Entonces, se diferencia del no posicional, en que en el no posicional no importaba cómo se colocaran los símbolos, siempre se iba a leer el mismo número. En cambio, en los sistemas posicionales ya la posición relativa es importante, porque no es lo mismo colocar los números o las cifras de una forma que de otra. Las culturas que llegaron a desarrollar sistemas no posicionales fueron la cultura india, la cultura babilónica y los mayas, de las más antiguas. También la cultura china, solo que ellos sí lograron desarrollar completamente su sistema un poco más adelante, porque conocieron de forma tardía el cero. Y esa pues es un descubrimiento maravilloso del cero para poder dar paso a los sistemas que se utilizan en la actualidad. Vamos a empezar a trabajar el sistema decimal. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nosotros utilizamos el sistema decimal, pero no sabemos cuál es el fondo y cómo funciona. Y es el sistema con el cual nosotros estamos identificados. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos dicen 500 y sabemos que es 500 de acuerdo a lo que se esté midiendo. Por ejemplo, le puede decir a uno, mire, si usted hace un trabajo, yo le pago 500 quetzales al mes, y uno dice, ay, qué poquito. Pero si le dicen a uno, por ejemplo, mire, para ir a su trabajo debe de caminar 500 kilómetros, entonces uno dice que terriblemente grande, yo no puedo. Entonces, de acuerdo al contexto, nosotros podemos relacionar las cifras. Estamos muy identificados con el sistema decimal, es el que usamos actualmente. Entonces, si nosotros comprendemos el funcionamiento del sistema decimal, vamos a hacer analogía y vamos a poder comprender los otros sistemas que vamos a ver en este módulo, que son el binario, el hexadecimal, el de base 16, el octal, perdón, hexadecimal, octal, y el sistema maya, que es base 20. Entonces, el sistema decimal consta de 10 símbolos. Esa es base 10 y tiene que ver mucho la base con el número de dígitos que conforma el sistema. Entonces, como tenemos base 10, tenemos 10 dígitos, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Y acá en los sistemas posicionales, ya el concepto de base es distinto al que se utilizaba en los sistemas no posicionales, porque en los sistemas no posicionales, base era llegar a cierto número a cierta cantidad y cambiar a marcas de segunda clase, si ustedes recordarán. Acá no, acá la base tiene otra connotación. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la posición relativa de los números, ¿a qué nos referimos? Acá ustedes pueden ver, tenemos el número 256, el 265, el 526, el 562, el 625 y el 652. Todos esos números tienen los mismos dígitos, el 2, el 5 y el 6, pero como su posición relativa respecto de los otros es distinta, entonces no estamos representando la misma cantidad. Eso quiere decir sistema posicional, porque la posición relativa es distinta y eso nos indica pues que estamos refiriéndonos a otra cifra, a otra cantidad. Las posiciones del sistema decimal
son las siguientes. Aquí las tenemos. Tenemos la primera posición, 10 a la 0. Esto es la base, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 10 a la 0, las unidades, decenas, centena, millar, 10 millar y hasta donde se necesite. Ahora bien, nosotros el 10 a la 0 es 1. Como nosotros en estos módulos todavía no hemos trabajado lo que es potencias y su demostración, entonces desde ahorita vamos a tomar solo este concepto de que 10 a la 0 es 1. Todo número o expresión elevado a la 0 siempre me va a dar 1. En su momento se dará la demostración, entonces ahorita solo lo debemos de tomar por definición. 10 a la 0 es 1. 10 a la 1 es 10. Quiere decir, 10 multiplicado, no se multiplica por nada. 10 a la 1 es 10. Ahora, 10 a la 2, ¿qué quiere decir? Multiplique el 10 por sí mismo 2 veces. Es decir, 10 por 10, y eso es 100. 10 a la 3 quiere decir, multiplique por sí mismo el 10 3 veces. 10 por 10 por 10, y esto me va a dar 1000. Y 10 a la 4, multiplique por sí mismo el 10 4 veces. 10 por 10 por 10 por 10, y esto me va a dar 10.000, y así sucesivamente. Y así es como se forma todo el sistema decimal que actualmente nosotros utilizamos. Entonces, estas posiciones corresponden a las unidades, decenas, centena y millar, y así sucesivamente. Por ejemplo, si hemos ya visto el número 256, acá tenemos un subíndice que es 10. Eso quiere decir 256 en sistema decimal. ¿Por qué vamos a estar utilizando subíndices? Porque, por ejemplo, el sistema octal también cuenta con estos dígitos, el 2, el 5 y el 6. El sistema hexadecimal también. Entonces, ya cuando nosotros estamos trabajando en sistemas numéricos, tenemos que saber en qué sistema estamos, a qué sistema nos referimos. Entonces, colocamos el subíndice. Entonces, el número 256, nosotros lo podemos expresar de esta forma. Tenemos acá. ¿Sí? Entonces, el 6 está en la posición de las unidades. El 5 está en la posición de las decenas. El 2 está en la posición de las centenas. Entonces, esto quiere decir 2 centenas, 5 decenas y 6 unidades. A eso nos referimos cuando colocamos el número 256. Pero también tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo con eso. Nosotros cuando expresamos el número 256, estamos diciendo 6 por 10 a la 0. ¿Sí? 5 por 10 a la 1, lo tenemos acá. 2 por 10 a la 2. Es decir, tome 6 unidades, tome 5 decenas y tome 2 centenas. Entonces, 6 por 10 a la 0, como ya dijimos que 10 a la 0 es 1, es 6. 5 por 10 a la 1, 5 por 10. 2 por 10 al cuadrado, 2 por 100. Y esto nos va a dar a nosotros 200 más 50 más 6, y así nosotros formamos el 256. Cada vez que nosotros colocamos un número, trabajamos un número en el sistema decimal, está implícito todo este proceso. Nuestra mente ya no lo logra ¿cómo identificar el proceso? Porque está tan imbuido en nuestro cerebro que nosotros solo escribimos los números, pero realmente estamos haciendo todo esto adentro de cada número que nosotros escribimos. Entonces, así es como funciona el sistema decimal. Y así es como funcionan todos los sistemas posicionales. Lo único que va a cambiar va a ser la base. Por ejemplo, en el octal ya no va a ser 10 a la 0, sino va a ser 8 a la 0.
En el hexadecimal ya no va a ser 10 a la 0, sino va a ser 16 a la 0. En el sistema maya va a ser 20 a la 0 porque es base 20 y así sucesivamente. Entonces, acá, ¿por qué comenzamos con el sistema decimal? Pues ya se los expliqué, porque si nosotros comprendemos cómo usamos nuestro sistema, va a ser muy sencillo utilizar los otros sistemas. El binario también es sumamente fácil de trabajar. Vamos entonces a hacer un análisis un poco rápido de los sistemas antiguos y de los más antiguos en cuanto a sistemas posicionales es el sistema babilónico. Ellos utilizaban el sistema sexagesimal, es decir, base 60, que hoy todavía nosotros hay digamos, resquicios del uso de ese sistema, porque nosotros utilizamos el sistema sexagesimal para medir el tiempo, ¿verdad? Que lo tenemos dividido en 60 minutos, una hora que tiene 60 minutos, a su vez tiene 60 segundos. También utilizamos el sistema babilónico o sexagesimal para medir los grados sexagesimales, ¿verdad? Ustedes han trabajado de geometría, circunferencias y los grados que se trabajan, entonces está basado en este sistema. La unidad del sistema babilónico estaba representada por este símbolo que ustedes tienen acá, que era una especie de cuña, ¿sí? Y entonces ahí, esa era el número 1 para el sistema babilónico. Del 1 al 9 se representan en la siguiente figura. Acá lo tenemos. Entonces ustedes pueden ver que este sistema es totalmente aditivo del 1 al 9. ¿Por qué? Porque tenemos 1 y aquí para representar el 2 se hacen 2 cuñas y para representar el 3 se hacen 3 cuñas y así sucesivamente hasta llegar al 9. Aquí es aditivo. Y luego pasamos al número 10 y entonces ya tenemos nosotros una marca de segunda clase, pero todavía sigue siendo aditivo. Es decir, este sistema es aditivo hasta el 59 y a partir del 60 ya se vuelve un sistema posicional. Entonces acá ustedes tienen el símbolo para representar el 10. Luego, para representar del 10 al 59, por ejemplo, se utilizaba esta simbología. Aquí la tenemos. Entonces ustedes pueden ver, vamos a agrandar un poco la figura para que se aprecie un poquito más, ¿sí? Acá. Acá tenemos 10. Si ustedes se dan cuenta, tenemos entonces, por ejemplo, el 20, que es una adición de 2 marcas de segunda clase, 2 de 10. El 30, 3 de 10. Por ejemplo, el 36, tenemos 3 de 10 y tenemos 6 de a 1. Entonces, ahí ustedes pueden ver que es aditivo, ¿verdad? Y no posicional, hasta llegar al 59. Ya cuando se utiliza el 60, entonces ahí ya se empieza el sistema posicional. El 60 ya debe estar representado en 2 posiciones, así como nuestro sistema decimal, el 10, ya ocupa 2 posiciones. Entonces acá el 60 ya ocupa 2 posiciones. A partir del 60 las posiciones eran las siguientes, ¿verdad? Ya se utilizaba estas posiciones. Tenemos acá el 60 a la 0, que siempre, como dijimos, van a ser las unidades. 60 a la 1, que es 60, 60 al cuadrado, que es multiplicar 60 por sí mismo 2 veces, nos da 3600 y así sucesivamente. Entonces, el proceso aquí da igual. Ahora, se da un problema, el 0. Hay un poco de divergencia en cuanto si los babilónicos o los babilonios conocían el 0 o no lo conocían. Hay quienes dicen que sí lo conocían. ¿Y cómo se llama? Parece que hay una representación, pero hay otros estudiosos de la materia que dicen que no, que el 60 solo era de acuerdo al contexto. O sea, cuando se necesitaba el 0, tenía que hablarse del contexto del problema para poder saber si era un 60 o era un 1, por ejemplo, pero eso lo vamos a ver en este momento. Ahorita, algo que es sumamente importante es que en todos los sistemas no posicionales, la primera posición siempre va a ser la de las unidades.
No importa qué sistema estemos trabajando, puede ser el sistema maya, el sistema binario, cualquier sistema posicional, la primera posición es siempre la de las unidades. ¿Por qué hago esta énfasis? Porque muchas veces cuando estamos trabajando, al estudiante se le olvida que, por ejemplo, si es binario, 2 a la 0 es 1. Se le olvida que 8 a la 0 es 1, entonces ponen 2 a la 0, 0. Y eso es imposible, no puede ser. La primera posición siempre tiene que ser unidad, y así sucesivamente. Entonces, acá dice, surge la necesidad de una representación para el 0, que es lo que les acabo de decir. Puesto que si a partir de 60 la notación es posicional, entonces 60 debe de formarse con 2 posiciones, como nuestro 10. Así, por ejemplo, el 10 nuestro ocupa 2 posiciones, 0 en las unidades y 1 en las decenas. Y acá es donde surge el problema, porque dice algunas personas, algunos estudiosos, que esta era la representación para el 0 babilónico. Es un poco difícil pensar que con el avance que ellos tenían en la matemática, que incluso ya tenían una forma de las tríadas babilónicas que eran referentes un poco a lo que ahora se maneja como el teorema de Pitágoras. Los babilónicos ya conocían las tríadas pitagóricas. Ahora, se le dio el nombre de pitagórico o de teorema de Pitágoras porque Pitágoras logró sistematizar eso. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en ese avance, resulta casi imposible que ellos no hayan podido visualizar algo para identificar el 0, ¿verdad? Sin embargo, pues hay divergencia en esto, la historia aún no nos aclara si es cierto o no que existía esa forma y como les digo, dicen que realmente pues habría que ver el contexto del problema para saber si estábamos hablando de si ahí existía un 0 o no, ¿verdad? Porque el 1 y el 0, el 60, por ejemplo, se escribirían de la siguiente forma, de la misma forma si no existiese el 0. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo del sistema babilónico. El número 721, ¿cómo lo vamos a escribir nosotros en el sistema babilónico? Bueno, entonces se escribiría de la siguiente forma. Vamos a tomar acá una marca, por ejemplo, el 10, y lo vamos a colocar en la posición del 60 a la 1, ¿sí? Vamos a colocar acá un 10, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos 10 por 60, tenemos 600, pero necesitamos nosotros 721. Entonces vamos a colocar acá otros símbolos. A ver, aquí tenemos el 10, vamos a colocar acá el 1, un 1 acá, vamos a ver, ¿sí? Acá entonces 10 más 1 ya tenemos nosotros 11. Y luego vamos a colocar otro 1 más, porque 60 por 11 es 660. Entonces yo creo que todavía podemos colocar acá otro 1 más, ¿sí? ¿Sí? Y ya tenemos nosotros 12 por 60. ¿Sí? 12 por 60. Entonces, ¿cuánto es 12 por 60? 720, ¿sí? Acá tenemos 10, 11 y 12 por 60, 720. Sí, y luego, como es 721, entonces le debemos de adicionar una unidad más en esta posición, ¿sí? Y esta sería la forma de escribir el 721 en el sistema babilónico, ¿sí? Entonces aquí tenemos un 12. Esto quiere decir multiplique 12 por 60 y multiplique 1 por 1, porque 60 a la 0 es 1. Y acá tenemos escrito el 721 en el sistema babilónico. Ahora bien, ¿qué pasaría si colocamos los mismos símbolos pero en distinta posición?
¿qué pasaría? Entonces veamos. Si nosotros colocamos el 10, el 1, perdón, en la segunda posición, lo colocaríamos acá. Tenemos el 1. Y luego colocaríamos el 12 en esta posición. Entonces, a ver, coloquemos un 12. Aquí tenemos el 10. $11 y 12. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué representamos ahí? ¿Qué número estamos representando? Estamos representando 1 por 60, que es, vamos a ponerlo acá, 1 por 60, que es 60, ¿verdad? Más, acá ¿qué tenemos? 12. Acá tenemos 12 por, a ver, veamos, 12 por 60 a la 0, que es 12 por 1. Y entonces tenemos 60 más 12. Y esto me va a dar como resultado el 72. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá es sumamente importante la posición para poder representar los números. Espero que esto esté quedando suficientemente claro para ustedes, jóvenes, señoritas. Y así es como funcionan todos los sistemas posicionales. Siempre vamos a estar multiplicando el número que se coloque por lo que está representando la base en ese momento. Bien, vamos a ver ahora el sistema binario. El sistema binario es el sistema base 2, por lo tanto consta de dos símbolos. Se van a utilizar el 0 y el 1 nada más para representar cualquier número. Estos sistemas actualmente se utilizan básicamente en el área de computación, así como el octal y como el hexadecimal. Las posiciones correspondientes al sistema base 2 son las siguientes. Ahí están. Vamos a agrandar la imagen para que lo veamos mejor y ustedes se van a dar cuenta. Acá entonces tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así sucesivamente. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3 es 8, jóvenes. No vayan a pensar que 2 a la 3 es 6, por favor, porque es una tendencia, básicamente cuando no están muy identificados con estar trabajando potencia, siempre están diciendo 2 a la 3 es 6. No, no es lo mismo 2 a la 3 que 2 por 3. Entonces 2 a la 3 quiere decir, multiplique el 2 por sí mismo 3 veces y esto me va a dar 8. 2 a la 4, 16 y así sucesivamente hasta donde se necesite. Entonces, estas van a ser nuestras posiciones. Veamos cómo vamos a convertir del sistema binario al sistema decimal. ¿Cuál es el proceso? Nos dan un número binario. ¿Qué número representa en el sistema decimal? Acá tenemos representar en el sistema decimal el número 1100 base 2. Acá tenemos el subíndice. Entonces esto ya me está diciendo que lo estoy trabajando en sistema binario, porque si aquí tuviese un 10, pues este sería el 1100. Pero como tiene un 2, entonces no es el 1100. ¿Cómo hacemos para representarlo al sistema decimal? Bien, entonces tenemos acá. Vamos a siempre agrandar nuestra imagen. Perdón. Acá. Aquí se ve mejor. Bien, entonces colocamos el 1100 en las posiciones correspondientes, pero dentro del sistema base 2. Entonces tenemos acá, y esos números pues se colocan al revés que nosotros lo trabajamos, ¿verdad? Se colocan de derecha a izquierda. Entonces coloco el 0, el 0, el 1 y el 1, que es lo que tengo yo acá. Acá, ¿qué hago? ¿Cómo sé qué número decimal representa? Esto quiere decir 1
por 2 a la 3, es decir, esto quiere decir 1 por 8, esto quiere decir 1 por 4, 0 por 2 y 0 por 1. Eso es lo que quiere decir. Entonces, acá tenemos, ¿qué significa? Bueno, ¿sí? Significa 1 por 8 más 1 por 4 más 0 por 2 más 0 por 1. Es decir, 8 más 4 y esto es 12. Entonces, este número en sistema binario corresponde al 12 en el sistema decimal. Es sumamente sencillo. Y en el sistema binario se hace muy fácil porque básicamente cuando hay unos tomamos la cantidad y cuando hay ceros no la tomamos. Entonces aquí puedo decir, tomo un 8 y tomo un 4. No tomo 2 ni tomo 1. Entonces 8 más 4, 12. Es muy fácil de trabajar. Acá tenemos otro ejemplo, convertir al sistema decimal el siguiente número binario. Vamos a trabajarlo entonces, lo vamos a colocar. Acá está. Bien. Siempre cuando, claro, en el sistema decimal nosotros ya no estamos colocando las bases y todo eso, ya lo sabemos, está, como les digo, está implícito en lo que hacemos, ¿no? No tenemos que estar razonando que la primera posición, nosotros escribimos los números y se acabó. Para estos sistemas sí se hace indispensable, como no estamos identificados con ellos, pues no se hace indispensable colocar siempre la base para poderlos trabajar. Porque si ustedes miran, por ejemplo, el 1100, sistema binario, a simple vista, como no lo trabajamos todos los días, no sabemos qué es. Tenemos que hacer el proceso de cambiarlo a sistema decimal para poder contextualizarlo e identificarlo. Entonces, acá se hace indispensable colocar la base, 2 a la 0, 2 a la 1, etc. Acá siempre se pone, digamos, que representa 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, o ya con la práctica ustedes pueden obviar esta parte y solo poner 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, ¿verdad? Luego, abajo, igual, colocamos nuestro número, tal como nos está dado acá, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, y luego 1, 1, 1, 1. Aquí está. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Tome un 128, súmele un 64, súmele un 8, un 4 y súmele un 1. Los que tienen 0, no lo sume. Así de sencillo. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos 128 acá, más 1 por 64 acá, 0 por 32 no lo tomo, 0 por 16 no lo tomo, 1 por 8, 8, 1 por 4, 4 y 1 por 1, 1. Y esto es 205. Entonces quiere decir que este número representa, en sistema binario representa el 205 en el sistema decimal. ¿Cómo convertimos del sistema decimal al sistema binario? Es el proceso inverso. Entonces acá vamos a ver nosotros el ejemplo. Convertir el 77 en el sistema decimal al sistema binario. Siempre vamos a colocar nuestras posiciones base. Y luego, aquí están, 2 a la 0, 2 a la 1, etcétera. Ya expliqué qué quiere decir. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a convertir el 77 al sistema binario? Bueno, entonces el proceso es el siguiente. Yo digo, no voy a tomar un 128 porque me paso, porque yo solo quiero tomar 77. Entonces, ¿cuál es el número más cercano a 77 que yo puedo tomar? Es el 64, el que ustedes ven acá. Ah, bueno, entonces voy a tomar un 64. ¿Cuánto me falta para completar el 77? Me faltan 13 unidades, ¿verdad? Entonces digo 77 menos 64, 13 unidades. Ah, bueno, entonces no tomo un 32 porque me paso. Tampoco tomo un 16 porque me paso. Voy a tomar un 8. Ese sí. Entonces todavía me faltan 5 unidades para el 13. Entonces voy a tomar un 4.
8 y 4, 12. Entonces no, ya solo me falta una unidad, por lo tanto no tomo el 2, tomo el 1. Y ahí ya está mi número, 77. En el sistema decimal es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 en el sistema binario. Se pueden dar cuenta ustedes que es un proceso muy, muy sencillo de trabajar. Si ustedes quieren, podemos, por ejemplo, acá poner, bueno, tomé el 64, entonces 77 menos 64 me va a dar como resultado 13 unidades. ¿Sí? Entonces acá no tomo esto, luego digo, tomo un 8 y ya digo 13 menos 8. 13 menos 8 me va a dar como resultado 5 unidades. ¿Sí? Y así lo van haciendo por diferencia hasta llegar a la cantidad que ustedes necesiten. Hay otro proceso, que es un proceso de divisiones sucesivas. Yo creo que a muchos estudiantes se les enseña ese proceso en educación media. Considero que es un proceso un poco complicado. Este es el proceso más sencillo que considero es el que deben de manejar, porque entonces lo van a manejar rápidamente en cualquier sistema. Cuando nosotros terminamos de ver esto, nosotros, por ejemplo, les pongo ejercicios, bueno, y si fuera base 3, y los estudiantes inmediatamente lo hacen. Si fuera base 5, inmediatamente lo hacen, porque solo es hacer analogía de lo que ya sabemos y digamos, extrapolar esta información a otros sistemas. Así sucesivamente, y esa es la forma. Vamos a hacer otro ejemplo más. Convertir el 357 de base 10 al sistema binario. Entonces, de nuevo, colocamos nuestras posiciones base y empezamos. Como es el 357, bueno, decimos, después del 256 acá, en el 2 a la 9 seguiría la posición 512, que si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con capacidades de memoria y que 128, que 256, que 512 y así se llegan que a los gigas, etcétera, que se trabaja en computación. Entonces aquí seguiría el 512, no me sirve porque me paso, yo necesito 357. Entonces voy a tomar un 256, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto me falta de 256 para el 357? Bueno, entonces hago una pequeña resta, digo, el 357 menos el 256 me va a dar como resultado 101, ¿sí? 101 unidades me hacen falta. Bueno, entonces no tomo un 128 porque me paso, ¿verdad? Pero sí puedo tomar un 64, porque ese sí me sirve. Y entonces yo digo, bueno, ¿y cuánto es ahora? 101 menos 64. Y tengo que 101 menos 64 son 37 unidades. Ya voy completando mi número. Entonces, acá tomo solo un 32 porque me sirve, no se pasa. Entonces, y yo estoy tratando de completar 37 unidades. Entonces, tomo un 32. Y aquí ya tenemos que 37 menos 32 es 5. Ya solo me falta por completar 5 unidades. Entonces, obviamente, no voy a tomar un 16, no voy a tomar un 8, tomo un 4. No tomo un 2 y tomo un 1. Y ahí está completo mi número. Entonces, este número que ustedes tienen acá en color azul, que representa, el representado en binario, es el 357 en sistema decimal. Se dan cuenta que es sumamente sencillo el proceso. Bien, vamos a ver una suma de números binarios. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a sumar este número 10101 en sistema base 2 más 1010 en sistema binario. Sencillísimo, porque acá la suma es idéntica al sistema decimal, ¿verdad? 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1 y el 1 lo bajo. Ya está completa la suma. No hay complicación.
Ahora, ¿qué pasa? Es muy sencillo porque aquí nos está llevando. Cuando ya se lleva, entonces ahí es donde ya se hace, digamos, un poco más complejo el proceso, igual que nosotros trabajamos la suma en el sistema decimal llevando. Es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer esta suma. Efectuar la suma 1101 en el sistema binario más este 1011 en el sistema binario. Hay varias formas de resolverlo. La primera forma es pasar este número binario al sistema decimal, que como ustedes ya lo saben hacer, van a poder determinar que este es el 13 en el sistema decimal. Luego pasan este otro número al sistema decimal y ese es el 11. Y luego 13 más 11 es 24 en el sistema decimal. Y el 24, ¿cómo lo escribo en el sistema binario? Lo escribo así, 11000, y ya. O sea, esa es una forma de hacerlo, pero es un proceso muy largo porque hay que estar pasando del sistema binario al decimal y después regresarlo ya el resultado al sistema binario. Entonces se hace un poco engorroso el proceso. Ahora, la otra forma es el proceso de ir llevando, ¿verdad? Entonces, acá tenemos colocadas las cifras abajo de las cifras. Entonces, acá, la primera columna de derecha a izquierda siempre, como siempre sumamos, 1 más 1 es 2. Ahora, ¿qué pasa? En el sistema binario no hay un símbolo que represente el 2. El 2 ya ocupa 2 posiciones. En el sistema binario, el 2 se escribe como 1, 0. ¿Verdad que en el sistema decimal sería el 10? Pero en el binario es 1, el 0 es el 2. Entonces, aquí ya vamos a tener el proceso de llevar. Acá, como 1 más 1 es 2. Entonces, pongo el 0 acá y llevo 1. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el 1 y el 0 forman el 2. Entonces, pongo 0 y llevo 1. Ahora, ¿qué llevo? 1 de 2. Nosotros cuando estamos en el sistema decimal decimos, llevo una decena. O llevo una, acá llevo una de 2. Bien, entonces ahora continuamos. Acá puse en rojo el 2, si se dan cuenta, 1, 0. Continuamos con la segunda columna. Y así encontramos de nuevo la suma, aquí 1 más 1, vuelve a ser 2. Entonces coloco en celeste el 0 y vuelvo a llevar una para mi siguiente columna, ¿sí? Acá ya coloco el 0 y acá ya coloco el 1. Y de nuevo en la tercera columna aparece lo mismo, el 1 más el 1 vuelve a ser 2. ¿Verdad? Entonces coloco aquí en rosado, coloqué el 0 y aquí coloqué el 1 que llevo. Luego 1 más 1 más 1 es 3. Y también el 3 ocupa 2 posiciones en el sistema binario. ¿Cómo escribo el 3 en el sistema binario? Lo escribo como 1, 1. ¿Verdad? Entonces, acá 1 más 1 más 1 es 3. Y lo represento como 1, 1. De tal forma que al final lo coloco acá, ¿sí? Y este es el resultado de la suma, que como lo habíamos hecho anteriormente, corresponde al 24 en la notación decimal. Entonces, es un proceso sumamente sencillo de trabajar, pero es un proceso en el cual tenemos que abstraer. O sea, ya nuestros procesos de abstracción ya deben de ser más elevados para poder comprender esto. Nosotros en el sistema decimal no reflexionamos sobre nuestros procesos porque están tan interiorizados en nosotros que no nos ponemos a pensar, bueno, aquí ¿por qué estoy llevando? ¿Qué estoy llevando? ¿Qué estoy haciendo? Si aquí si esta suma me dio 12, pongo el 2 y llevo 1, yo estoy colocando el 12. Solo que el 2 lo estoy colocando en la parte de acá y el 1 arriba, etcétera. Eso nosotros ya no lo reflexionamos, pero es un proceso implícito en todo lo que hacemos y que se va a estar repitiendo en los diferentes sistemas, porque en el sistema maya es la misma historia, solo que ahí vamos a llevar veintenas, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo creo que con esto les he explicado la primera parte digamos, este módulo en cuanto al sistema binario. Hasta ahí nos vamos a quedar para poder hacer algunos ejemplos más de este sistema. Y en el próximo módulo vamos a estar trabajando el sistema octal
del sistema hexadecimal y el sistema maya, ya como para completar. Entonces, en este momento vamos a realizar algunos otros ejercicios en el pizarrón, así que por favor, queridos alumnos, yo les pido a ustedes que en la parte de arriba, acá en la parte de arriba de su computadora, hay un icono que dice herramientas. Y ahí es donde ustedes deben de irse a la opción video a pantalla completa para que ustedes puedan observar adecuadamente lo que yo voy a trabajar en el pizarrón. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios acá. Bien, por ejemplo, vamos a hacer vamos a hacer algunos otros ejemplos respecto de los binarios. ¿Qué número se representa acá? Este número pasémoslo a sistema decimal. Bien, entonces colocamos nuestras posiciones, ¿verdad? Que en este caso va a ser, la primera posición va a ser el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente. Entonces, luego que ya colocamos nuestras posiciones, colocamos nuestro número. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Y vamos a subir este que me quedó un poquito torcido. Y luego, ¿qué hago? Bueno, un 64. No tomo el 32 más un 16. Aquí dice tome un 8, tomo un 8. Tome un 2 y tome un 1. Hago esta suma. 6 y 4, 10, 18, 21. Llevo 2, 6 y 2, 8 y 1, 9. Quiere decir que este número es el 91 en el sistema decimal. Entonces, esa es la forma más simple de que nosotros podemos trabajar del sistema binario al sistema decimal. Ahora vamos a hacer un ejemplo del sistema decimal al sistema binario. ¿Cómo puedo representar? Por ejemplo, vamos a trabajar algunos números no tan grandes, ¿verdad? Porque lo que se requiere es que ustedes manejen el proceso. Por ejemplo, un número podría ser el 87. En el sistema decimal, páselo al sistema binario. De nuevo, coloco mis posiciones, el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así, ¿verdad? Bien, entonces, como es el 87, no voy a tomar un 128 porque me paso. Tomo un 64. Y entonces, ¿cuántas unidades me faltan por completar? Bueno, me faltan, hago la resta de 87 menos 64, me faltan 23 unidades, ¿sí? Entonces, obviamente no voy a tomar un 32 porque me paso, pero sí voy a tomar un 16. Entonces, 23 menos 16, tenemos 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7 unidades. Y acá no tomo un 8 entonces, ¿por qué me paso? 4 y 2, 6 y 1, 7. Ahí está. Entonces, el 87 en base 10 se representa como el 10 en base 2. Siempre ir haciendo nuestras sucesivas restas para poder trabajar. Bien. Yo creo que con esto pues ya queda un poquito más claro el proceso. Ahora vamos a realizar otra suma más de binarios para que ustedes puedan observar el proceso. Entonces, por ejemplo, podríamos sumar 1, 1, 0, 1, 1, 1 en el sistema binario
más 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, por ejemplo. ¿Sí? Colocamos siempre en el sistema binario, ¿verdad? Entonces colocamos 1, 1, 0, 1, 1, 1, y luego acá tenemos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? 1, 0, 1, 1, 1, 0. Bueno, ahí tenemos, lo vamos a sumar. Y entonces nosotros decimos, 1 más 1 es 2. Ya habíamos explicado que el 2 en el sistema binario ocupa dos posiciones. ¿Cómo escribo en el sistema binario el 2? 1 más 1 es 2. Pongo 0 y llevo 1. ¿Sí? El 1 y el 0 es el 2 en el sistema binario. Luego, acá tengo de nuevo 1 más 1, 2. Entonces, vuelvo a colocar el 0 y llevo 1. Ahora acá, 1 más 1 más 1 es 3. El 3 también en el sistema binario ocupa dos posiciones y lo escribimos 1, 1. Entonces, acá, ¿qué hago? Coloco el 1 y llevo 1. ¿Sí? 1, 1 es el 3 en el sistema binario. Luego acá, realizo esta suma, 1 más 1 es 2. Entonces, de nuevo, coloco el 0 y el 1 acá. ¿Sí? 1 más 1 más 1 es 3. Coloco el 1 y coloco el 1. ¿Sí? 1 más 1 es 2. Coloco el 0, coloco el 1. Y 1 más 1 es 2. ¿Cómo escribo el 2? Así. Y entonces, ese es el resultado de la suma. Cuando digo yo, coloco el 0 y llevo 1, ¿qué llevo? 1 de 2. ¿Sí? Cuando la suma es impar, en este caso es par, 1 más 1 es 2. Cuando la suma es impar, 1 más 1 más 1, entonces pongo una de 1 y llevo una de 2. Y eso me va a dar por resultado 3. Porque muchas veces los estudiantes, y si fuera 1 más 1 más 1 más 1, si sumara 4, bueno, si suman 4, entonces pongo el 0 y llevo 2 de 2. ¿Sí? Y si suman 5, entonces pongo el 1 y llevo 2 de 2. Y así sucesivamente. Este es el proceso para realizar las sumas de binarios. Yo creo, jóvenes, que con esto, ya con esta ampliación, el concepto queda un poco más claro. Espero que ustedes vuelvan a practicar lo que hemos trabajado para que tengan, digamos, más claro el proceso. Ustedes tienen la ventaja de estar estudiando acá en esta forma virtual, de que pueden repetir su video y volver a ver la explicación hasta que el proceso que uno está tratando de explicar pues quede completamente claro. Con esto terminamos el módulo. Les agradezco su atención. Ahora ustedes le dan Escape, la tecla de Escape a su computador para regresar a la pantalla normal. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo módulo.